Entonces, la serie de Fourier, como ustedes lo venían trabajando, o hace una representación, ¿cierto?, en el eje de la frecuencia de los armónicos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una señal f de t, ¿cierto?, y esa señal f de t la queremos descomponer en sus armónicos, automáticamente nosotros vamos a observar que esto se puede hacer mediante una sumatoria de unos coeficientes. Voy a utilizar en este caso la definición de la exponencial porque es mucho más fácil de entender. Por una exponencial, ¿cierto?, donde si ustedes la observan detenidamente, la exponencial, ¿cierto?, tiene una componente, esto, que depende, ¿cierto?, de los valores de nuestros armónicos, podríamos decir. Entonces, ¿a qué me refiero con esos valores de nuestros armónicos? Que cuando ustedes evidentemente observan esos C sub k y elevan esa exponencial a la parte positiva, J, un segundo por aquí para que me quede más bonito, J por K por omega por T, ¿cierto? Ustedes dicen que la señal f de t, que es periódica, ojo que aquí es importante aclarar eso, es periódica, f de t, tiene un periodo definido, puede ser representada mediante sumatorias de senos y cosenos presentes en la exponencial y amplitudes presentes en los C sub k. Si nosotros calculamos cada uno de esos C sub k en la serie de Fourier, ustedes recuerdan, ¿cierto?, que esto era 1 sobre el periodo por la integral sobre un periodo, ¿cierto?, de la función f de t por e a la menos j omega k por t. Así que en realidad, cuando nosotros hacemos la representación de una función en Fourier, en su serie de Fourier, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos haciendo, lógicamente, esta sumatoria sobre los k, ¿no? Es una sumatoria, ¿listo?, sobre los k, desde k igual a menos infinito hasta infinito, ¿cierto?, de 1 sobre el periodo. Ahora estoy reemplazando la integral de 0 hasta el periodo de f de t por e a la menos j omega t k, aquí se me desordenó un poquito, ¿no?, por dt, sumados y multiplicados, ¿cierto?, a la vez por e a la j k omega por t. Entonces observen que este término está dentro de la integral, así que no podemos hacer absolutamente nada con el otro, hasta que no resolvamos la integral. Y si ustedes hacen una imagen, aquí en realidad lo que estamos diciendo es que cada vez que varía k, nosotros tenemos un pulso, porque son sumas de senos y cosenos. ¿Qué ocurriría si nosotros intentamos definir ese pulso muy cercano? ¿Qué es definir ese pulso muy cercano? Miren que 1 sobre el periodo es la frecuencia, ¿cierto? Esa frecuencia es la que me está diciendo a mí dónde bota el pulso. Entonces lo bota en la frecuencia número 1, en la frecuencia número 2, en la frecuencia número 3, en la frecuencia número 4, ¿cierto? En mi caso, botaría uno en un pulso en una frecuencia y luego en sus armónicos, que sería K1, K2, K3, K4, K5, hasta el infinito. Si nosotros reducimos esta frecuencia o volvemos esta frecuencia infinita, es decir, les voy a colocar aquí un ejemplo. Si esta fuese una imagen de la frecuencia y este es un valor donde se dispara, ¿cierto? Esta sería la frecuencia fundamental y esta es la frecuencia del segundo armónico y esta es la frecuencia del tercer armónico. Y nosotros hacemos que esto se reduzca, esta distancia se reduzca a 0, ¿cierto? Es decir, la frecuencia se reduzca a 0, pues nosotros automáticamente podríamos convertir eso en una representación en el dominio de la frecuencia, pero para cualquier señal. Entonces, si la señal no es periódica, si es no periódica, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es más difícil hacer la transformada de Fourier de señales periódicas que de periódicas. Si la señal no es periódica,
automáticamente yo podía reducir este 1 sobre el periodo a un valor muy pequeñito, que nosotros podríamos llamar delta F. ¿Listo? Ese delta de F, que en este momento tiene valores enteros, lo empezamos a reducir. Si es delta de F, si el delta de F tiende a 0, esto quiere decir que esto actuaría como un acordeón. Es decir, este resultado tendería a ampliarse entre menos infinito y el infinito, porque cada vez voy más lejos o mi periodo es más grande. ¿Lo observan? Si mi periodo es más grande, observenlo aquí, pues mi delta F se vuelve más pequeño. Si eso sucede, pues automáticamente yo podría cambiar la expresión y escribir lo siguiente, y decir, pues fácil. Lo que estoy diciendo entonces es que f de t es una representación, ¿cierto? Y voy a convertir esa integral, ¿cierto? Entonces yo digo, tengo un delta f. Entonces tendría las sumatorias, ¿cierto? Sobre los k de unos delta de f. Miren los pequeñitos, donde esos delta de f dependen de k, desde k igual desde menos infinito, es decir, menos infinitos armónicos hasta infinitos armónicos. ¿Listo? De una integral, ¿cierto? Que iría de 0 hasta el periodo. ¿Listo? De la señal f de t multiplicado por e a la j omega k por t, ¿cierto? Que es donde tendría el número de armónicos por dt, que a su vez estaría multiplicado por e a la menos, perdón, aquí es a la menos, por e a la j omega k por t. Entonces miren lo que acabo de subrayar en verde. Tanto el delta de f como la sumatoria, tan pronto hago que este tienda a 0, se convierte en una integral. Así que yo podría decir que esto perfectamente para señales no periódicas, si yo la hago a hacer convergencia, se convertiría en la integral entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? Que sería la que está en verde, esto, multiplicado por la integral entre menos infinito y el infinito. ¿Por qué? Porque evidentemente, miren que apenas reduzca, voy a resaltar aquí. Si yo resalto que t se vuelve infinito, el delta de f tiende a 0. Entonces esto también tendría que ser entre menos el infinito y el infinito. ¿Esto de quién? De la señal que tenemos adentro de, que sería la señal f de t por e, ¿cierto? A la menos j omega k por t por dt, que estaría dentro de otra integral, ¿cierto? Que sería e a la j omega k por t con signo positivo por dt. Y mire que aunque ambas están integradas en el tiempo, es un juego. Y yo lo que estoy diciendo es que este valor que voy a encerrar es lo que obedecía a los C sub k, pero ahora son unos C sub k que son tan pegados y tan pequeños, ¿cierto? Las amplitudes que me van a salir en el dominio de la frecuencia, que los puedo dominar perfectamente. Eso que acabo de señalar en azul lo conocemos como f de omega, o más comúnmente conocido como la transformada de Fourier de f de omega. Así que se define como la parte que está dentro, la integral entre menos infinito y el infinito. ¿Listo? ¿De quién? De la función que ya conozco, que es la función f de t multiplicado por e a la menos j omega k por t, perdón, aquí no es k. En el momento en que nosotros hicimos, ¿cierto? O eliminamos la sumatoria, recuerden que hicimos que eso se volviera muy pequeño. Cuando se vuelve muy pequeño, pues este k tiende a ser 1, o sea, tiende a desaparecer. ¿Listo? Este también de acá, pues porque creamos la integral, e a la menos j omega por t,
y así definimos por dt a la transformada de Fourier. Es decir, lo que estaba dentro del círculo azul se llama la transformada de Fourier. Esto me da automáticamente las amplitudes. Observen, esto sería lo que yo llamaría los E sub k pegados, infinitamente pequeños, ¿cierto? Infinitamente muy pegados, para poder encontrar la transformada de Fourier. Y me daría automáticamente una imagen de lo que yo tengo en el dominio de la frecuencia. Es importantísimo que sea una imagen en el dominio de la frecuencia, porque recuerden que esto es sumatoria de senos cosenos, así que me dispara, ¿cierto? Puntos en cada seno y coseno, deltas, y al juntar las deltas, pues evidentemente yo tengo una imagen real de lo que es la transformada o el espectro de frecuencias. Si eso es verdad, quiere decir que yo también podría encontrar la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Fourier, ¿cierto? De f de t está definida, más adelante lo vamos a mirar cómo se hace, como 1 sobre 2pi. Esto tiene que ver con relación como la frecuencia angular, ¿listo? Por la integral entre menos infinito y el infinito de f de omega por e a la j omega por t, y va integrada en omega. ¿Esto? Entonces, para hacer la transformada inversa de Fourier, cojo la señal que tiene la transformada de Fourier y la devuelvo al tiempo. ¿Vale? Eso también lo puedo hacer cuando aplicar una y cuando aplicar la otra. Bueno, la transformada de Fourier me da inmediatamente una imagen de las frecuencias que yo estoy ocupando. Mientras que la transformada inversa de Fourier puede resolver un ejercicio, por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales de diferencias, resolver ecuaciones muy complicadas, ecuaciones complejas, ¿cierto? Con valores complejos, multiplicarlos, porque la convolución, recuerden, ahorita voy a mostrar una propiedad de la convolución, y es fácil en la transformada de Fourier. Y ahí uno de los grandes valores, hay que mezclar señales y analizarlas, es muy sencillo. Y después, cuando tenga la respuesta, hacer la transformada inversa y automáticamente me da la señal de tiempo para problemas, por ejemplo, que yo creía que no era capaz de resolver. Esas serían las dos definiciones que yo tengo para la transformada de Fourier. En la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios igual hoy, ¿vale? Pero con algunas propiedades. El primer ejercicio que yo quiero que ustedes hagan y que me ayuden a hacer es la transformada de Fourier de un pulso. ¿Listo? Pero la transformada de Fourier de un pulso ya es un pulso que no es periódico. Entonces es un pulso que se dispara una vez. Mírenlo, una vez. Tiene una altura A mayúscula y tiene un ancho de pulso que va entre menos A y A. No es periódico, ¿vale? Porque recuerden que si es periódico, obedecería a la serie de Fourier. En este caso, no es periódico. ¿Listo? Y si no es periódico, pues yo quiero encontrar cuál es la imagen en la frecuencia. Entonces, debo colocar muy bien los ejes. Este eje es la amplitud en el tiempo. Y quiero encontrar cuál es la amplitud en la frecuencia. ¿Listo? Entonces aplico la transformada de Fourier de f de t, ¿cierto? O de la función debería ser igual a, entonces, la integral entre menos infinito y el infinito de la señal f de t por e a la menos j omega t por dt. Aparentemente es mucho más sencillo encontrar la transformada de Fourier que la serie de Fourier. Obsérvenlo bien porque ya no tengo el k, no tengo sumatoria, no tengo nada y tengo que hacer la misma integral. Así que pues para mi efecto pareciese más sencillo, sin embargo a veces no lo es. Si ustedes ejecutan esto, pues a ustedes automáticamente les va a dar que esto es la integral. Entonces, como esto venía entre menos infinito e infinito, pero todas sus colas, tanto de izquierda como de derecha, valen 0, entonces ahora la integral va a ir entre menos a y a. ¿Listo? ¿De cuál función? Pues entre menos a y a, la amplitud es a mayúscula, ¿cierto? Por la exponencial que sería e a la menos j omega por t por dt. Pues hacer esta integral, ¿cierto? Y este ejercicio es supremamente sencillo. Cuando ustedes se sientan y le hacen un poquito de matemáticas, ustedes se dan cuenta que esto es a, ¿cierto? Sobre menos j omega
menos j omega multiplicado todo esto por e a la menos j omega por t. Y es importantísimo que ustedes no pierdan de vista que esto tiene unos límites que van entre menos a y a, y los reemplazan, obteniendo como resultado, ¿cierto? A sobre menos j omega multiplicado por e a la menos j omega a menos e a la j omega a. Evidentemente se cambia el signo tan pronto hago los reemplazos. De sus cursos anteriores, esto lo puedo transformar en alguna señal seno-coseno. Davidson. Sebastián. ¿Esas funciones exponenciales las puedo convertir en senos y cosenos? Pues Euler me dice que sí, ¿no? Que eso es cierto y que evidentemente lo puedo hacer. Así que lo que voy a hacer es exactamente eso. Entonces, eso quiere decir que esto me va a quedar a sobre menos j omega que multiplica a. Entonces, la primera exponencial es e a la menos j omega a. E a la menos j omega a, la voy a colocar en un color, es coseno de omega a menos j seno de omega a. Bien, y la segunda exponencial, que la voy a escribir en azul, va a ser igual a, ¿cierto? Miren el signo menos, ¿ven? Esto es lo que dice este menos este. Esto, el signo menos, entonces me va a quedar coseno de omega a, ¿cierto? Más j seno de omega a. Como es evidente, cuando ustedes miran los signos e intentan comparar, automáticamente se dan cuenta que este es negativo y este es negativo, así que se cancelan, y este es negativo y este es negativo, así que por este número se suman. Así que esto me va a dar a sobre menos j omega. Esto es importante que lo miren. Multiplicado por menos 2j, ¿cierto? J menos j menos j menos 2j por seno de omega por a. Miren que aquí se puede simplificar, ¿no? Entonces simplificamos este con este, ¿cierto? Aquí había un signo menos, entonces menos por menos da más. Y este me va a quedar 2a dividido en omega y multiplicado por una función seno de omega. Como evidentemente esta función es muy conocida por todos, esto es una función sinc, así que voy a multiplicar por a y por a para que me quede omega a y omega a arriba y pueda tener, el resultado es 2a por a por la función sinc de omega a. ¿Eso qué indica? Que cuando yo hago una gráfica de un pulso en el tiempo, y ustedes dirán por qué un pulso, porque en señales de comunicaciones o en señales electrónicas nosotros estamos acostumbrados a enviar pulsos binarios a una sola frecuencia. Entonces yo haría esto. No estamos hablando de una señal periódica, sino pulsos binarios. Un pulso entre menos a y a de altura a que se va a transformar en el dominio de las frecuencias, no olviden el eje del tiempo, en una gráfica cuya función está en el dominio de la frecuencia. Y aquí tenemos su transformada de Fourier. Entonces, cuando ustedes grafican esa función sinc, que lo vamos a hacer a continuación en MATLAB, ustedes se dan cuenta que esa función sinc hace esto. Y que es 0 en función de la frecuencia cada vez que omega a es múltiplo de pi. Es decir, necesitamos encontrar esos cruces por 0. Este cruce por 0, este cruce por 0 y demás. Eso quiere decir que eso ocurre cada vez que omega es igual a pi
sobre A. Si eso es verdad, nosotros también tenemos una amplitud acá y sabemos por teoría del límite central que ese límite, ¿cierto? Me da 1, así que la altura en este caso sería 2A por A. Y obtendríamos que estos cruces por 0, ¿cierto? Dependerán, miren, el ancho de banda, que porque esto es el ancho de banda en donde va a concentrar la energía de la señal, depende del ancho en el tiempo, y por eso se llama tiempo de bit. Esto y su altura depende tanto del ancho de banda, del ancho del tiempo, perdón, como de la amplitud. ¿Tenemos alguna duda con ese ejercicio? Bien, si no tenemos ninguna duda con ese ejercicio, vamos a implementarlo. Afortunadamente para ustedes existe el FFT, un algoritmo que se encarga de entregarnos automáticamente la transformada de Fourier de un resultado. Mientras aprendemos a usarlo, porque hoy lo vamos a usar, vamos a calcar este ejercicio para que ustedes miren cuál es la transformada de Fourier y cuál es la relación que hay entre los picos de arriba y los picos de abajo. Entonces les voy a compartir mi pantalla para irnos a la parte práctica y ustedes van a observar automáticamente qué es lo que se ha hecho. Entonces aquí ya lo tengo implementado porque evidentemente lo hice por la mañana o en la clase anterior. Así que lo que voy a hacer es, si ustedes quieren, esto en la parte de arriba, voy a simbolizarlo en un pulso, bueno, en una función, en un script más bien, en vivo, donde aquí voy a solamente trabajar con el pulso en el tiempo. ¿Listo? Y una vez tengo ese pulso en el tiempo, yo lo que quiero es graficarlo. Entonces, debo recibir su amplitud, que es 2. Debo recibir el ancho del pulso, que es 1. Debo generar el paso del pulso. ¿Listo? Es decir, cada cuánto voy a hacer la muestra aquí para que cada uno de esos valores me dé lo que me tiene que dar. Lo voy a mostrar acá. Cuando lo saque, cada cuánto me tiene que dar. ¿Listo? Con un punto. Voy a generar el pulso. Entonces, por efectos gráficos voy a dejar la cola izquierda con 100 puntos, la cola derecha con 100 puntos independiente de cuánto sea, y la parte central con 200 puntos, para un total de 400 puntos más el 0, 401 puntos tiene toda la señal. Grafico el pulso, que es lo que ustedes pueden observar aquí, y automáticamente ustedes observan el resultado. Bien, observen lo que acabo de hacer y van a ver, claro está, que la gráfica cuando yo no la hago continua no forma el pulso sino solamente los puntos. Cuando ya lo formo continuo, que era lo que estaba intentando hacer, pues ya me va a salir mi resultado general, es el que estoy buscando. Entonces, altura 2, ancho 1, esto, entonces miren el ancho entre menos 1 y 1, altura 2, tendría el pulso hecho. Luego voy a implementar la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier me dice que es 2 por A dividido en W multiplicado por seno de WA. Hay que tener en cuenta aquí que como yo estoy haciendo la transformada de Fourier, tengo que saber cuál es el eje de la frecuencia, porque yo lo grafico en un eje del tiempo que es fácil porque yo lo creé, pero el eje de la frecuencia ya no es tan sencillo. Entonces tengo que escribirlo. Entonces yo quiero dibujarlo entre menos 4 y 4 veces los cruces por 0, es decir, los cruces que ustedes acaban de ver en la parte manual, quiero que se vean 4 cruces por 0, 4 sube y baja. ¿Listo? Y que tenga 1000 puntos en esos, 1001 puntos en esos valores. Luego, lo grafico y lo comparo con W. Es importante que ustedes resalten que cuando hago una transformada de Fourier, debo crear el eje de tiempo aparte del eje de la frecuencia. Esto lo ploteo y automáticamente ustedes van a encontrar, aunque aquí estoy graficando el valor absoluto, denme un segundo para que lo puedan ver de manera adecuada, podrían ver la transformada de Fourier de ese pulso. Observe que tendría 4 cruces por 0, podría hacerlo más lejos y claro que sí. Sin embargo,
es una señal de interés por su concentración de potencia. Su concentración de potencia indica que un pulso, cuando yo lo envío en el tiempo, ¿cierto? Ocupa una determinada frecuencia. Así que yo puedo, por ejemplo, enviar un pulso, cambiarlo de frecuencia, aumentar su ancho de banda, disminuir su ancho de banda, porque al final en este eje, ¿cierto? Que es el eje de la frecuencia angular, yo puedo encontrar su ancho de banda cada vez que se cruce por cero. ¿Cómo lo encuentro? Pues por lo general la definición de la densidad espectral de potencia, que es la señal de energía, recuerdan al inicio que veíamos que era una señal de energía, me dice que era la integral del valor absoluto al cuadrado. Entonces, con que yo haga el valor absoluto al cuadrado de una señal de frecuencia, automáticamente tengo su diagrama espectral de energía. Tan pronto haga ese diagrama espectral de energía, pues ustedes van a notar esta gráfica que está acá. Y es que al comparar el primer pico con los laterales, pues los laterales son prácticamente imperceptibles, es decir, su energía o la potencia que llevan ahí es muy baja. Así que por lo general uno lo que hace en telecomunicaciones es limitar, ¿cierto? Esta gráfica a solamente el pulso central. Entonces, lo que es un pulso rectangular en el tiempo se convierte en un pulso gaussiano aproximadamente, ¿cierto? En nuestro diagrama de frecuencia. ¿Qué ocurriría entonces si yo le quito y solamente grafico, ¿cierto? El valor entre un pico un cruce por cero y su primer cruce por cero. Evidentemente ustedes van a notar que la mayor cantidad de energía está concentrada en ese pulso. Y una vez tengo concentrado ese pulso, bueno, en este caso, en un segundo a ver si, ¿por qué? Le quité el signo. Esto, automáticamente ustedes van a detectar que ahí puede concebir toda la energía. Entonces, este es el ancho de banda que él utilizaría. Entonces, tengo un ancho de banda entre menos 3 y 3 entre menos 3 y 3 radianes sobre segundo para un pulso entre menos 1 y 1. Modifiquémoslo. Entonces, por ejemplo, le voy a quitar amplitud y le voy a disminuir o le voy a aumentar el tiempo de bit. Por ejemplo, yo quiero que esto sea 5 segundos. Si ustedes me tiran un pulso de 5 segundos con un vatio, supongamos, o con un voltio, en este caso, automáticamente les daría que él les va a gastar 1000 vatios por segundo, ¿cierto? Un kilovatio con un ancho de banda de 0.6 a menos 0.6, es decir, de 1.2 Hz. ¿Qué ocurre en la vida real? Por lo general, por ejemplo, yo coloco ahí ya un ancho de banda muy pequeñito, por ejemplo, 1 milisegundo, y empiezo a jugar con los anchos de banda. Y observen que el ancho de banda aquí es entre menos 3000 y 3000. Es decir, que entre más pequeño sea el ancho del pulso de tiempo, más ancho de banda va a ocupar. ¿Por qué? Porque él va más rápido, enviando datos que son más rápidos. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, ahora lo que nos queda es aplicar el algoritmo de la FFT, pero para esta misma señal y compararla. Entonces, en la tercera parte del ejercicio, lo que hacemos es montar, ¿cierto?, la transformada de Fourier de impulso. Entonces, lo voy a hacer desde cero para que ustedes lo miren. Uno, por lo general, la transformada rápida de Fourier es un algoritmo que está trabajado en función de binarios. Al estar en función binaria, automáticamente, pues él me va a dar dos reflexiones. Y tengo, ¿cierto?, que de manera automática colocar los mismos posiciones del pulso. Cuando yo hago la FFT de mi función pulso, él me entrega 1000, bueno, el número de puntos que tenga aquí creo que eran 1000 o 1001, ¿cierto? Puntos para colocarlos en la transformada de Fourier. Así que este debería tener las mismas posiciones de pulso. ¿Es posible refinar la gráfica? Sí, miren, aquí yo pudiese colocar 4096. Por lo general lo hacen múltiplos de 2. ¿Listo? Y va a utilizar la frecuencia de muestreo. Entonces, si yo había definido aquí un tiempo de muestreo que es cada cuánto estoy muestreando la gráfica, pues aquí automáticamente lo voy a necesitar. Como esto es un algoritmo acumulativo, o sea, el nacimiento de su algoritmo es así, pues nosotros lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos, ¿cierto?, a ese pulso negativo o a ese pulso acumulativo. Así que por eso debo dividir en el número total de puntos. Entonces yo siempre, para evitar problemas, divido en el número total de puntos. Luego creo el eje de la frecuencia, porque miren que al igual que tenía arriba, omega, aquí tengo el eje de la frecuencia y debo crearlo, pero para crearlo debo decirle
Si yo tenía un periodo de muestreo, en el tiempo era de 2A sobre 200, para la frecuencia de muestreo, pues es 1 sobre el periodo, que sería 200 sobre 2A. ¿Listo? Ejecuto la transformada de Fourier, quito el valor acumulativo y ploteo automáticamente la mitad de los puntos, o bueno, lo podemos graficar. Voy a graficarlos todos para que ustedes lo puedan observar y encontrar que, o darse cuenta evidentemente que el algoritmo de la FFT es un algoritmo dual. Esto es un algoritmo que, bueno, lo hice muy grande, es un algoritmo que no nos permite a nosotros, por ejemplo, trabajar más allá de las potencias de 2. Segundo, 1026, me dice que 1024, perdón, es el número máximo. Seguramente ya cargamos la memoria. 1024. Tendríamos acá 1024, ¿cierto? Y en los valores, esto es para la gráfica, 1024. ¿Qué me entrega la transformada de Fourier? Siempre me entrega por lo general unos valores absolutos. Entonces, si yo aquí grafico el valor absoluto al cuadrado, pues abajo debería graficar el valor absoluto. Voy a graficar también el valor absoluto acá, para que ustedes puedan observar que el resultado es muy similar. Bien, lo ploteo. Este está en el límite. Y de pronto, me comí aquí cuando lo grafiqué el F. Y aquí debería automáticamente obtener un resultado. Miren que aparentemente, inicialmente, o de manera inicial, los puntos no se parecen, ¿cierto? Como no se parecen ni la frecuencia, evidentemente, de muestreo no concuerda el FS con el TS, pues yo lo que hago es ampliar los resultados que yo tengo aquí, por ejemplo. Lo voy a hacer entre menos 80 y 80 para que ustedes observen que evidentemente se produce un pico central alrededor de 0. Y cuando se produce ese pico central alrededor de 0, pues yo lo que digo es, ¿cómo hago para que se parezcan? Mire, el pico central alrededor de 0, los cruces por 0 y aquí tengo la mitad del pico central y aquí tengo la otra mitad. El algoritmo funciona así. Así que por lo general lo que uno hace es únicamente mostrar la mitad de los datos y dejarlo de manera automática para que funcione. Mire, yo le quito estos datos, le coloco de manera automática la longitud de T1. Esto, aquí le coloco unos puntos, la longitud de T1, siempre. Uno, por lo general, al principio lo que hace es, para no complicarse, colocar los mismos valores. Y aquí, como yo sé que la longitud de T1 iba hasta, a ver, lo miro, hasta 401, pues aquí le voy a colocar que me grafique las primeras 200 muestras nada más, porque es la mitad. Si me grafica las primeras 200 muestras, él automáticamente me sacaría un resultado que es más parecido. ¿Podría concatenar y tomar el resultado? Sí, puedo hacerlo. Bien, y después mirarlo. Voy a colocar aquí los valores para que ustedes puedan observarlos de los cruces por 0. Miren los cruces por 0 a los que yo hago referencia. Y aquí serían los cruces por 0 a los que yo hago referencia. Miren. ¿Listo? Entonces tendríamos los mismos cruces, evidentemente la resolución es diferente, pero todos esos al final uno los termina despreciando. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda acerca de cómo hacer la transformada de Fourier, implementarla en MATLAB y compararla? Bien.